¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, Tito, Cobursa, 09 Michael, el querido Ubaldo, Leonardo. El amigo Leonardo, tengo ganas de mandarle un mensaje, hace unos días que no estamos comunicados con Leonardo. Tantos amigos, Adriano, Dalton, Tiziano, Fernando de Corrientes, que se vino incorporando hace poco, o empezó a comentar hace poco. El amigo Martín, Facundo Faraone, un montón de amigos que, como digo siempre, ya me voy a tomar el trabajo de anotar los que por ahí menciono un poco menos, pero están siempre comentando, siempre aportando algo. Y bueno, hay muchos amigos que por ahí circunstancialmente ven un contenido, dejan una pregunta y desaparecen, son user, no sé cuánto. Bueno, el saludo a ellos también. Y nada, el agradecimiento al amigo Miguel, siempre complementando con información, dando alguna respuesta técnica en los comentarios, dado que cuenta con mi aprobación en cualquier respuesta que dé, dado que es una palabra autorizada, compartimos criterios técnicos, como digo cada noche. Y el canal cuenta con las pinceladas de humor, sarcasmo e ironía del querido Gregorio Casa, que verdaderamente entre atender los comentarios de mi canal y los videos espectaculares que está desarrollando en su canal, la verdad que se le debe ir todo el día. Noto que siempre que empiezo a hacer una charlita comienzan a ladrar los perros, ya sea en el taller o acá en mi casa. Quiero que sepan que esto de hacer las charlitas en mi casa no es algo que va a quedar, es simplemente porque se está tornando frío estas noches, los mosquitos están bastante insoportables y tengo que acondicionar el taller a modo invierno. Dado que tengo estufas, pero tengo que bajar de donde están y dejarlas colocadas, para poder estar cómodo, matar obviamente el frío. Y a veces, como hoy por ejemplo que estuve trabajando con el motor en el fondo del taller y habrán visto el contenido. No lo pude desarrollar el video como a mí me hubiese gustado, la verdad que estaba una clase interesante para los amigos que están comenzando, que les gusta o que necesitan información del despiece de ese motor. Había algunos datos interesantes, pero lo posicioné de tal forma que mañana ya vamos a poder desarmar, mirar y vamos a ver si se logra el contenido. Le había puesto toda la onda, cuando fui a mirar qué había grabado, no grabó nada. Por eso a veces yo utilizo el celular al revés y se ve en espejo, pero porque yo voy campaneando qué es lo que va grabando. Entonces voy teniendo una referencia de lo que estoy señalando, lo que estoy diciendo, pero son obviedades que ustedes ya saben, ya conocen y ya comprenden. Esto de hacer las charlitas de mi casa, volviendo al eje, es circunstancial, o pongo un tablero acá con herramientas y nada, y la hacemos desde acá, o tengo que estar en mi hábitat, con mi clima, con mis cosas, y ustedes saben cómo es esto. Tenía pensado hacer dos cosas al unísono. Una era ponerlos en autos de cómo va el tema de Coagua, dado que en las preguntas frecuentes me apareció el tema preguntando qué había pasado y cómo es que yo de un momento a otro, porque claro, arrancan viendo un video de 3 años atrás, después ven uno de anoche y dicen, este tipo es recambiante, en un momento dice que es lo mejor que hay en el mercado y en otro momento le clava un juicio, como con Larry, en un momento están a los abrazos ahí en el patio de comidas y después se quieren agarrar a trompada bajo el puente.
Entonces la gente no entiende. La gente no entiende que la vida cambia, que hay situaciones de las personas que van cambiando y que el contenido de mi canal es día a día y es una foto de mi vida personal. O sea, si bien desarrollo cuestiones técnicas y demás, lo que se ve acá es mi día a día. La verdad que bueno, sí, obviamente. ¿Me esperan un minuto que hago callar la perra porque me está volviendo loco? Bueno, ahora sí, ya hice lo propio. Que parezca un accidente. No, mentira. No, la reté y se fue. Lo que pasa es que de acá a la puerta tengo como 3-4 cuadras. 3-4 cuadras, así nada, hay un par de metros, pero bueno. Bueno, algunos amigos no entienden cómo es la cuestión de que a veces está todo bien, de golpe está todo mal, pero la vida va para adelante, las personas cambian, las cosas cambian. Yo ya he desarrollado algún que otro video. Lo que me sirve de toda esta experiencia de las redes sociales y de subir la cotidianeidad de uno, más allá de las cuestiones técnicas, es que hay una información fidedigna de que es todo verdad lo que yo digo. O sea, yo trabajé para esa empresa, llamémosle, tenía a mi cargo una camioneta, pero vamos a empezar la historia desde el principio. ¿Cómo es que el Tano terminó trabajando ahí si siempre anduvo por cuenta propia desde que tenía 14 años? Bueno, tenemos que retrotraernos al 2019, comienzo de pandemia, 2 meses después del comienzo de la pandemia, cuando ya iban por la segunda, no me acuerdo cómo se le llamaba, fase, creo. Bueno, los ahorros comenzaban a flaquear, uno tiene sus hijas, sus obligaciones, salir no se podía, la gente que por ahí me necesitaba yo no podía llegar, porque yo vivo de un lado, tengo clientes del otro, que está la avenida Gaona, está la autopista, había policía en cada uno de los cruces, o sea, ya conocen esa realidad. La cuestión es que no se podía salir. Esta gente, vamos a llamarla Macarena Menzorra, Macarena Menzorra, para no citarla con nombre y apellido, pero el nombre y apellido lo pueden ver en alguna captura que he hecho en algún reel. Macarena Menzorra y su mamá, vamos a llamarla Esther Correa, espero acordarme, ¿no? Pero bueno, memorícenlo ustedes, vamos a llamarle la madre y la hija. Me dijo mi abogado que no hay ningún problema, que es mi historia de vida y que si soy fiel a los hechos no tengo por qué no mencionarlas, pero bueno, vamos a cuidar eso por ignorancia personal. Bueno, son gente de acá cerca, de acá de mi casa, entre mi casa y mi taller, viven. Nos conocemos de hace muchos años atrás, dado que tengo la edad, son 4 hermanas, yo tengo la edad de las primeras, de las más grandes, y por ahí nos frecuentábamos, o sea, había una relación no de amistad, pero por ahí a veces guardaban el auto en mi entrada. Como yo circunstancialmente estaba en pareja, a mí me servía que haya un auto entrando y saliendo para que la casa no parezca que estaba sola. Pero bueno, estábamos en la pandemia, los bolsillos comenzaron a flaquear antes de rascar la olla. Bueno, me salió un trabajito en la casa de esta gente, que era un ropero de Easy. De hecho hay fotos de ese día. Un ropero de esos que compran en Easy para armar. Y claro, lo cargaron tanto que se venció. Aparte, una de las hijas se había ido a vivir a Brasil y creo que de ahí lo recupera la madre. Bueno,
el maltrato de la mudanza, nada. Me la crucé, me dijo, cuando puedas date una vuelta por casa y arreglame el mueble. Perfecto. Bueno, un día fui. Lo desarmo todo, lo empiezo a reforzar con angulitos, escuadritas, tornillos, agujerito, tornillo con tuerca, voy encolando previamente, bueno, queda sólido. Pero a todo eso, la hija trabajaba en lo que se denominaba la oficina, hablando, aprovechando, está bien, aprovechando la psicosis que había con el tema de la pandemia, del coronavirus, y nada. Eso salía como pan caliente, los purificadores de agua. Había un muchacho instalando. ¿Qué pasa? Aparentemente este muchacho no daba abasto y además estaba con cierta disconformidad porque nunca terminé de saber qué pasó bien, porque desapareció el tipo. Pero bueno, cuestión que yo estaba desarrollando la tarea de carpintero o chapistero, reparando dicho placar, y escuchaba que hablaban entre ellas, no, pero lo tendríamos que tener con nosotras, y la madre le decía, sí, pero yo ya se lo propuse en alguna oportunidad y no quiso, y bueno, y déjame a mí que yo voy y lo encaro, pero no, tiene que estar con nosotros, tiene que formar parte del equipo, que el Tano, que bla, que blí, y yo ya sabía por dónde venía, porque me fui por las ramas, pero a mí ya me habían dado trabajo estas personas, pero no en el rol de instalador de purificadores, sino como plomero en forma particular cuando alguno de los ocasionales instaladores se mandaba una macana, que nos puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, había que colgar el equipo, el ozono agua, en una pared, agujereaban y pinchaban un caño. Entonces me llamaban a mí, iba, resolvía el problema como corresponda y después les cobraba como un trabajo particular mío como plomero. Y me proponían, ¿no querés hacer vos las instalaciones? ¿No querés hacer vos? No. Bueno, volvemos al momento del armado del famoso ropero, placar, mueble para guardar ropa. Bueno, estaba terminando, ya juntando las herramientas. De hecho hay fotos. Y bueno, viene la hija y me dice, Tano, necesito que formes parte del equipo de esta familia que se llama Ecoagua. Necesito una persona como vos. Bueno, me puso en campeón como pan triste a Larry. Un campeón total y absoluto. Digo, mirá, la verdad que no me interesa. No es que no me interesa, traté de ser, pero nunca tuve demasiado tacto. O sea, la verdad no me interesa. No. Pero bueno, estábamos en pandemia, lo pensé a la noche, me dice, igual dejó la puerta abierta. Me dice, mirá, acá siempre que vos quieras, cuando quieras. Estaba este chico trabajando todavía, no me acuerdo si se llamaba Emi o bueno, X o Sebi, pero por ahí iba la cosa. Un día este Sebi deja de ir, desapareció y me llama. Me dice, ¿lo pensaste? A los 3 días. Yo ya lo había pensado. Digo, bueno, la de las nenas la voy a tener segura. Y la de las obligaciones la voy a tener segura. Y después, bueno, voy a tener un permiso esencial para hacer la mía. O sea, de trabajo de tal hora a tal hora y después meto la mía o a la mañana trabajo para afuera y a tal hora arranco. Al principio, como les dije, era tanta la demanda de equipos que trabajaba netamente para ellos. De 8 de la mañana a 7 de la tarde, o 6 de la tarde, llegaba. Tenía a mi cargo las instalaciones de equipos purificadores domésticos, con todo el protocolo del barbijo, del alcohol, en la zapatilla, bueno, todo lo que estaba bien en ese momento yo lo hacía. Y tenía también la tarea de cobrador, dado que había equipos en comodato.
toda la zona de Villa Tesey, toda la zona de Burlingame, para el lado de San Justo, todo San Justo, hasta Virrey del Pino hay equipos, también hay equipos en Ciudad Evita, Lomas del Mirador, montones de equipos en Comodato. Comodato le llamaban a, les dejo el equipo es mío, pero todos los meses paso a cobrar una cuota por el uso de mi equipo. El mantenimiento del equipo está a cargo de la empresa, va a pasar un muchacho, en ese caso ya era yo, y le va a mantener el bypass, esto, lo otro. Había algo que se llamaba cambios de filtro, que era el cartucho de carbono activado, que ya he contado cómo se rellenaba y qué chamullo había que tener para retirar dicho cartucho, porque la gente, y pasaba mucho con los hombres mayores que decían, ¿por qué te llevas eso? Eso ya no es mío si yo te lo estoy pagando. No, jefe, el cartucho me lo tengo que llevar porque esto se desecha en un lugar particular, en un lugar especial, porque acá adentro hay un caldo de cultivo y bla, 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 bla. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Y le dejaba otro. Ya en otro capítulo contaré cómo se rellenaba de vuelta eso. Bueno, empecé, como dije, la recorrida. Andaba con la Duster. Tenía la plata de las nenas. Al principio era todo el día. Después ya empezó a aflojar un poquito. ¿Por qué? Porque ya había como liberado un poquito el tema cuarentena. Ya había gente en la calle. Después se habían instalado muchos equipos con la modalidad: yo te instalo a vos, vos me recomendás a 3 más, y si esos 3 contratan, vos ya no me pagás. Bueno, empezó a aflojar, entonces yo ya estaba liberado en la mañana para desarrollar mis tareas, y en la tarde seguía trabajando para ellos. Yo trabajando económico, les resultaba caro. O sea, trabajando económico les resultaba caro. Pero me pagaban contentas, o eso demostraban al principio, porque yo fui un tipo que anduve en la camioneta más de 50.000 kilómetros. Jamás la entregué rayada, jamás la entregué con un golpe, nunca faltó un ticket de estacionamiento, nunca faltó un ticket de carga de gas, nunca me asaltaron. A todos los cobradores los han asaltado, desgraciadamente. Nunca faltó una herramienta. De hecho, puse herramienta yo. Yo me había armado una caja mía para Ecoagua, con un sticker de Ecoagua mío, todo mío. Cuando empecé a ver determinadas actitudes, la empecé a dejar en el taller. De hecho, en algún video creo que la desarmamos juntos. Bueno, yo ya tenía el permiso esencial, seguía trabajando. En eso se pelea la madre y la hija. Bueno, la hija se va a vivir sola y la madre obviamente se queda en la empresa, llamémosle al lugar de atrás de la vivienda, donde están todos los equipos, el escritorio, el teléfono, bla, bla, bla. Esta Macarena, que no me acuerdo el apellido ficticio, pero Macarena decide dedicarse a lo que es equipos purificadores industriales, ya para soderías, curtiembres, porque necesitan hidratar el aire, un montón de cosas que hay videos en el canal. De la fecha, no hablando, de la fecha en los lugares. Bueno, se pelean. Ella, que era una apasionada de las bondades y las virtudes del agua y bla, 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 decide dedicarse a lo que es industrial. ¿Por qué? Porque era una apasionada de la vitalidad y las bondades del ozono y del agua pura y bla, bla, y es porque dejaba billetazo. Y la señora Correa siguió, como venía haciendo desde la década del 90, con todos los equipos domiciliarios. ¿Qué pasa ahí? ¿Para quién queda trabajando el Tano? Porque hasta ahora es el único instalador,
es el único cobrador, es el único muchacho de los service, es el único que va a retirar las bolsas de carbono activado, es el único que retira los equipos de Aquaworld, ahí en Juan B. Justo. ¿Con quién se queda trabajando el Tano? Y el Tano se queda trabajando para las dos. Ah, sí. Pero el Tano tiene sus trabajos, tiene un taller, ya empezaba a liberar. Los plomeros y los gasistas fuimos los últimos que nos liberaron. Bueno, mirá, organícense una agenda, tal día, tal día, tal día, cual. Ah, pero hay un problema, la camioneta es mía, dice Correa. Bueno, pero también es mi hija, no la puedo dejar tirada porque vos no tenés cédula azul del Renault, vamos a decir el auto de Macarena, que era un 4L. Es un Renault nuevo, chiquito, pero vamos a decir un 4L para que no se sientan tocados. Vos no tenés cédula azul del 4L, tenés que manejarte con la camioneta. Bueno, problema de quién pagaba los peajes, que vos andate por... Cuando es para mí anda por autopista, cuando es para ella anda por colectora. Sí, pero tengo que estar en Berazategui a las 2 y a las 4 menos cuarto en Luján. ¿Cómo querés que haga? Bueno, listo. Pormenores del oficio. Me quedé haciendo instalaciones industriales con Macarena y con Correa todo lo domiciliario. A la par, mi trabajo. Bueno, salen instalaciones, las hago, salen service, los hago, bla, 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 bla. Cada vez llegaba más tarde, cada vez tenía menos plata. Digan que siempre tuve mis oficios, pero también tenía que terminarlos rápido, de terminar una reparación programada, proyectada, rápida o extenderla en el tiempo para poder estar a las 12 del mediodía, no, iba a decir 12 y media, pero 12 del mediodía, parado en la... Era media hora de almuerzo, me esperaban, sí, con alguna atención, no tengo nada que decir de eso. Perfecto. Bueno, le empecé a resultar caro, como le dije, porque en un momento les dije, bueno, Macarena, yo te voy a cotizar todo, pero el precio de la instalación lo pongo yo, porque vos venderás semilla de alambre de púa, pero yo te pongo una pico del oro y una francesa y vos no sabés cuál es cuál. Y te estoy aguantando que me estés taladrando la cabeza, hablando de cosas que ni sabés cómo son ni para qué sirven, y nada. O sea, voy, proyecto y te paso un presupuesto. Si te sirve, me lo das. Bueno, dale, hacemos así. Bueno, listo, perfecto. Pero si las ventas no se hacen, yo quiero una plata, un sueldo, o sea, yo voy, te lo cotizo, no te sirve, manteneme aunque sea el básico. Sí, está bien, es lógico. Bueno, listo. Y seguía para la señora Correa trabajando. A la señora Correa le dije lo propio, le digo, mirá, estoy recorriendo entre 40, 50 kilómetros por día, tratá de fijarte, porque yo, yo sé la que estoy recaudando y trayendo y hacemos las cuentas, tratá de ponerte un poquito más a tiro porque cambió la economía, ya no estamos en pandemia. Sí, pero la pandemia nos golpeó todo. Bueno, dale, yo te banco. Un día... ya le digo a Macarena que conmigo no cuente más, de hecho se enojó, estuvimos discutiendo una hora por videollamada, la aguanté diciéndome, le digo, mirá, yo tengo 2 hijas, ah, yo también tengo un hijo, mi hijo se llama Ángel y es mi gato. Dije, bueno, con este nivel de... no se puede, listo, quedamos así, después hablaremos, chao. Seguí trabajando para la señora Correa. Un día... A todo eso pasaron 1000 cosas que resolví, no porque sea Gardel, porque quería la plata, nada más. Compré alicate, encontré las cajas de herramientas vacías. A todo eso entendí por qué Emi o Sebi o Fabi, como se llame, por qué desapareció con las herramientas, por qué no se lo vio mano, les atendió mal el teléfono. Bueno, todo lo que era buena onda y yo era el mejor y nada. Lo que ellas llamaban confianza, yo le llamaba responsabilidad. Ya ahí no nos entendimos. Bueno,
Cuestión que le planteo, ponete un poquito a tiro. A los 2-3 días me dice, mira, de la semana vamos a hacer lunes y viernes, o lunes, miércoles y viernes, porque vamos a llamarlo el santo, también quiere trabajar para salir un poco de la casa. Claro, el tipo se la hacía gratarola, porque ahí hay otra historia, que bueno, no importa. Listo. Dale. Yo también ya estaba queriendo despegar, pero bueno, agarro la camioneta, voy, ya la onda no era la misma, ya no había cafecito con leche, yo tampoco ya era lo mismo, no me ponía el alcohol en gel, ya fue, así total. Tengo más posibilidad de enfermarme yo que esta gente que voy a ver. Es así, estoy en 72 domicilios. Listo. Bueno, un día llego a un domicilio, vengo a cobrar la cuota. Ah, no te voy a pagar la cuota. ¿Podés informarlo a la oficina? No, llévate el equipo, no quiero más, ya está. Ya lo usé los 3 meses, 4 que me prometieron y no estoy conforme, no me gusta, no me interesa, llévatelo. Bueno, lo desinstalo. Cuando abro la camioneta, la parte de atrás, para el portón, llamémosle, para guardarlo, encuentro 4 equipos desinstalados. O 4 equipos desinstalados y 2 para instalar, ya con el comodato, con papel que le llamaban comodato. Listo, están empezando a laburar por la suya. A mí me tiran 2-3 clientes, como para ir sacándome Elegante Sport. Llego, bajo el equipo, le digo, mirá, en el blandengue es tanto, pasó esto, acá está el equipo. Le digo, y hay 3 más. ¿Querés que te los baje? Porque estaban chorreando agua. Eso cuando queda cargado con agua, pierde. ¿Querés que te los baje? Ah, pero no, vos no podías a esa hora. Por eso lo hizo el ángel. Está bien, yo no te estoy diciendo nada, ¿no? Simplemente te digo si querés que te los baje. Sí, por favor, bájamelos. Lo bajo. Bueno, un día para el otro, un día me llama, tenés que estar urgente acá porque hay que ir para zona norte. Le digo, mirá, este no es el horario de ir para zona norte. Este es el horario que yo desarrollo mis tareas. Y comenzaron los roces. No tardaron en comenzar los roces. Y bueno, después me dijeron, terminamos con esa modalidad de 3 veces por semana. Comenzó la modalidad de, te llamo y vamos viendo cómo va la semana. Dale, genial. Hay otra parte, que esta no la voy a contar porque me da algún poquito de calor, pero me deben una plata que hoy no sé si alguien se salva, pero es una plata importante. Hay gente que trabaja 2 meses hoy en día para tener esa plata. Por una situación con la contadora, qué sé yo, que Macarena estaba en peligro de poder seguir facturando. Entonces se veían comprometidas 2 instalaciones que yo había hecho porque al no poder facturársela no se la iban a pagar. Bueno, dejémoslo ahí. Pasamos a la modalidad, si sale algo te aviso. Perfecto. Comenzaron a salir cosas en momentos que yo no podía. Oh, qué casualidad. ¿Quién las hacía? El ángel. Le dije, mirá, me deben esta plata, arreglémosla. Lo hablé con Macarena, me dijo que yo tendré 2 hijas, pero ella tiene su hijo que es el ángel, que es el gato. Justo pusimos el ángel al tipito y Ángel el gato. Bueno, que Ángel el gato. Me dice, bueno, no, ya te lo vamos a juntar, que esto, que lo otro. Perfecto. Estoy esperando todavía. No me volvieron a llamar más, nos cruzábamos de frente. Apuraban el paso para meterse adentro y no saludarme. Y mi abogado me dijo, te vas a tener que olvidar de la que te debe. Pero vos estuviste trabajando en plena pandemia, en negro, con un vehículo a tu cargo, manejando dinero, instalando equipos, realizando cuestiones técnicas. Juntá todas las evidencias que tengas
y vamos a mandar una carta documento. Bueno, sale la primera carta documento, yo esperando que arreglemos, me la responden que a mí no me conocen y que manejo todos esos datos que hoy estoy contando por el simple hecho de ser vecinos. No las tengo yo, las tiene mi abogado, si no las mostraría. Igual he subido fotos porque tengo fotos de todo. Yo a usted no lo conozco, le pido se abstenga de seguir con estos reclamos absurdos porque usted simplemente sabe toda esa información por el hecho de ser vecino. Bueno, tengo la cédula azul de la camioneta, todavía tengo un montón de testigos, un montón de evidencias. Me he tomado el trabajo de ir a domicilios en calles de Morón Sur, Burgos, Humahuaca, hablando con clientes, pero no porque esto me vaya a retribuir económicamente lo que me corresponde, ojalá sí, pero no por eso, porque vieron cómo soy cuando por las buenas a mí me sacan los pantalones, por las malas soy una piedra. Entonces es como que salí a buscar los testigos y a contar más que nada la situación, porque yo sabía que ninguno de esos clientes me iba a salir de testigo. Los testigos vienen de otro lado y son testigos fiel de las situaciones, o sea, con entidades cubiertas que nadie los podía coaccionar con no te cobro más el comodato, pero no salga de testigo. Entonces, bueno, estamos en juicio, los papeles, en la causa que ya llegó el diligenciamiento de los oficios, según me comentó el abogado, o sea que los van a notificar en breve de la demanda que está en el Tribunal de Trabajo número 1 de Morón. Ya el correo mandó el informe que todas las cartas documento que yo mandé son veraces, fueron recibidas por la persona. Han ido gente del municipio de Morón a ver el domicilio, a verificar si ahí funcionaba Ecoagua. Y bueno, así estamos. ¿Hubiese sido más fácil? Me van dando de a poquito, constantemente, aunque después sea las 7 plagas de Oriente. Yo no orino agua bendita, pero no soy las 7 plagas de Oriente. Capaz sea 3 o 4 plagas, pero yo con ellos me porté perfecto. La camioneta tuvo solamente una multa, que la generé yo y estaba sujeto a que me la descuenten, que nunca quisieron, por invadir el carril derecho en camino al puerto. Estaba completamente perdido. Yo en el microcentro no tenía que ir a entregar un ozonizador. Y nada. Uno viene manejando, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bueno, debe ser la izquierda. Me mandé e invadí el carril.